Buenos días, amigas y amigos. Ya estamos dispuestos a llevarles a ustedes otra emisión de su programa Mar de Fondo. Antes queremos recordarles que este es un programa que se graba con 24 horas de antelación al tiempo en que se emite, es decir, hoy viernes. Nosotros lo grabamos el día jueves en la mañana, de manera que en este lapso de 24 horas han podido ocurrir en el país, que atraviesa esta suerte de crisis en todos los aspectos de la vida pública, muchas cosas de las cuales nosotros en estos momentos, como no somos pitonizos ni adivinos, podemos dar ningún tipo de razón. Hoy nos acompaña José Rodríguez Oñaga, sociólogo, y un hombre que en el desarrollo de su vida profesional y personal ha tenido que desempeñar, ha tenido que asumir diferentes roles, por suerte todos relacionados, todos vinculados, por aquello de que la vida es una condición, tiene una condición holística, todos los procesos están interrelacionados. José Rodríguez Zuniaga es un dirigente social, es activista cultural, activista deportivo, promotor de deportes, de esa actividad tan importante para el ser humano, y además, por supuesto, también activista y dirigente político, siempre desde el campo de la izquierda en este país y en nuestra mayoría. Con él teníamos planteado, por supuesto, hablar sobre un tema que nos preocupa muchísimo, tanto a él como a nosotros acá en este medio, que es la cuestión de la pérdida de los valores en nuestra sociedad y el ver cómo es posible recuperar esos principios, por supuesto, necesitando del concurso tanto de la sociedad civil como de los sectores que gobiernan en el Estado venezolano y en este caso nuestra región insular. José, Cheito, para quienes hemos convivido con él, José Rodríguez Zuniaga, además tiene un gran mérito, que es también un mérito mío, un mérito compartido. Ambos somos condiscípulos del viejo y del gran Liceo Risque de la Asunción. Integramos una generación de jóvenes profesionales. Él es más viejo que yo, pero todavía somos jóvenes. Que en medio de todo, pues hemos tenido un desempeño interesante en nuestras actividades y que a pesar de tener diferencias y tener puntos de vista a lo mejor disímiles, mantenemos en alto un valor fundamental que es la amistad. Sí. Bienvenido. Más son las similitudes, ¿no?, que la diferencia, Marco, que siempre hemos mantenido. Bueno, sí, Marco, muchísimas gracias primero por invitarme a tu programa. En verdad echaba de menos no Mar de Fondo, sino otros programas, ¿no?, también, que hemos compartido tantas veces juntos, ¿no? Y el tema de hoy, es verdad que me apasiona. Y podemos comenzar por lo mismo que tú dices, lo que tú terminaste con el Liceo Risque. El Liceo Risque es producto de esa pérdida de valores, cómo ha ido mejorando lo que era el Liceo Risque nuestro, el ícono de la educación en Venezuela, ¿no? Y ha ido mejorando por parte de eso, de la pérdida de esos valores. La pérdida de los valores, yo estoy plenamente convencido que se debe al resquebrajamiento que existe ahorita en el núcleo familiar. De ahí parte todo. Esa es la base. Esa es la base. Nuestras familias están resquebrajadas. El núcleo familiar está resquebrajado. Tenemos ejemplos concretos. Pues, en escuelas, casi un 80% de los muchachos de una escuela vienen de hogares disfuncionales, lo que los sociólogos funcionalistas llaman disfuncionales, ¿no? Hogares donde no está el papá, o no está la mamá, o no están los dos, o estando los dos funcionan peor. Porque tampoco quiere decir que estando el papá y la mamá, que estando juntos las cosas mejores, ¿no? Entonces, vienen de esos hogares. Y como todo el mundo sabe, el ABC de la vida establece que los valores se forman dentro del hogar. Dentro del hogar nosotros son los cimientos, ¿no? Los simientes, están las bases para ese niño adecuado que luego será un adulto promotor de muchas actividades y con mucha fortaleza, ¿no?, para desarrollar su vida como adulto y tener una vejez digna, pues. Pero si esas bases están requebrajadas, no podemos dar. Entonces, por eso es que entonces nos presenta otro dilema.
cuando llegaran a las escuelas, porque antes tú decías, muchachos, cuando un muchacho establecía, decía una mala palabra o no daba los buenos días, alguien te decía, muchacho, ¿en qué escuela estudias tú? Y uno le decía, bueno, pero es que eso no se aprende en la escuela, eso se aprende en el hogar. Entonces, como ahorita no existe en el hogar quien practique la ciencia, que practique la ciencia de la axiología, que es la ciencia que estudia los valores. Entonces, no existe eso, el maestro tiene que asumir ese rol. Y el gran problema es que el maestro no quiere asumir ese rol. Bueno, pero, Cheito, el asunto está en que en los hogares no se necesita ser estudioso, se necesita saber que robar es malo, se necesita saber que a los mayores se les debe respeto. Sí. Y eso no necesita ir a ninguna escuela especial para bueno, saber. okay, pero fíjate, en el hogar, cuando tú llegabas a la escuela, Marco, para comer un ejemplo claro, tú llegabas con un lápiz, tu mamá o tu papá te decía, ¿de quién es ese lápiz? ¿De quién es ese lápiz? No, ¿de quién es ese lápiz? Te llegaba a la escuela y hacía que tú le devolvieras el lápiz al amiguito que tú le habías quitado el lápiz, o que a lo mejor te lo había prestado, pero te lo devolvía. Esa acción te marcaba para toda la vida. ¿Qué te enseñaba? Que tú no podías comer las cosas que no eran tuyas, que no las podías tener, que eso era malo. Pero ¿qué hace? ¿Qué celebran los padres modernos ahorita? Tenemos ejemplos. Yo atiendo un centro comunitario del Ministerio de Educación y tenemos ejemplos. Los padres modernos, cuando el niño llega con un lapicero y el tipo dice, no, ese hijo mío es un varón. Es un avión. El tipo es un avión. Bailó a la maestra, bailó al asistente. No, ese será su padre. Entonces, ¿qué tú le estás diciendo al niño? Que coja las cosas. Y entonces es un varón y bailó, te llevó con un lapicero, tú le celebraste eso, mañana te llega con un pendrive, después te llega con un celular, después te llega con una moto y después o vas a visitarlo a San Antonio. Cuando visites San Antonio vas a visitarlo al cementerio. ¿Por qué? Porque va a ser un delincuente. Bueno, ahora tiene que ir a Puerto Llano. A Puerto Llano, a Tocorón, qué sé yo, pero tiene que hacer eso. Entonces, eso se ha ido perdiendo dentro de la escuela, dentro de nuestra familia. No existe eso. Solamente, antes nuestros padres levantaban solamente con levantarnos la vista. Nosotros sabíamos que no debíamos intervenir, sabíamos que habíamos hecho algo malo. Ahorita un muchacho, tú le levantas los ojos y te dice, ¿por qué tú me ves así? ¿Por qué me esperas los ojos? Porque no, y también eso tiene su razón de ser. La bendita televisión. Nosotros no tuvimos esos medios de comunicación, nosotros no teníamos eso. Antes tú no te decías, dame tu pin, o dame cuál del Twitter tuyo, dame tu Instagram, no teníamos nada de eso. Y nosotros teníamos que enseñarnos a las enseñanzas que nos daban nuestros padres. Y ahorita tú le decías antes a un niño, te preguntaba, mamá o papá, ¿cómo nací yo? No, mi amor, esa era la cigüeñita, una semillita y tal y qué sé yo. Tú le dijiste a un muchacho de 8 años ahorita eso. Bueno, y queda en ridículo, porque se mete inmediatamente en internet y te dice, maestro, mamáita, usted es una embustera, papáita, usted es un embustero. Entonces nosotros no teníamos ese boom publicitario, no teníamos ese bombardeo publicitario. Pero eso nos enfrenta a un grave problema. Así es. La tecnología es mala, entonces. No, bueno, cuando es mal utilizada es diabólica. Es angelical y fenomenal cuando se utiliza como debe ser. Pero cuando se le da un mal uso a la tecnología, un mal uso a los medios de comunicación, a esos sistemas de comunicación, eso es fatal, eso es diabólico. Entonces, ambos extremos, tú sabes que los extremos, Marco, siempre se han sido malos. Ahora, ¿cómo ejercer control sobre eso? Porque hablamos de lugares disfuncionales donde los padres no están cumpliendo el rol que deberían. Y la invasión de la tecnología es bestial. Y entonces queda el gran recurso que debe ser la educación formal. Así es, la escuela formal. Vamos a hablar de ese tema una vez que regresemos al corte. Bueno amigos, continuamos aquí en su programa Mar de Fondo conversando con el sociólogo José Rodríguez Zumiaga y estamos entrando en un tema bastante escabroso. ¿Cómo hacer que la tecnología actúe en beneficio de la comunidad, de las infancias, de la niñez, de la juventud y no sea al contrario, que se comporte como un ente corruptor de nuestra familia? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo hacer que la escuela, ¿no?, se convierta en el gran aliado
o en cierta medida en el sustituto de lo que debe ser la familia en cuanto a formación de los niños se refiere. Yo pienso que obligatoriamente la familia, la escuela está llamada ahorita a asumir ese rol. Asumir ese rol porque las condiciones económicas obligan a los padres, al papá y a la mamá a trabajar, obligan a dejar la casa sola, obligan, porque eso también ha sido antes, las madres nuestras se quedaban dentro de la casa y ellas hacían el papel de corregirnos las tareas, de estar pendientes, de ayudarnos en nuestras tareas, de ayudarnos en nuestros estudios, de ayudarnos en nuestras investigaciones. Entonces la escuela debe asumir ahorita ese papel. Pero tiene que hacerse, eso es una cuestión sistemática y bien planificada, no puede ser improvisada. ¿Cómo un maestro, cómo un docente va a ayudar a un alumno a utilizar la herramienta, a utilizar una canaima, a utilizar una computadora, si él no ha sido adiestrado para eso? Entonces, es una cuestión improvisada. El sistema de canaima me parece formidable, pero como se implementó no. Tú tienes que comenzar, ¿cómo tú vas a entregarle a 30 muchachos 30 computadoras y la persona que la va a manejar no la sabe manejar? Instruye primero, o no la tiene, instruye primero al docente, al director y al docente sobre lo bueno y lo malo y sobre la técnica y cómo se utiliza, cómo se utiliza esa herramienta, cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas y técnicamente cómo se maneja para que él pueda trasladar esos conocimientos al alumno. Entonces los alumnos le llevan 100 años luz a la maestra manejando la computadora. Entonces eso no debe ser así. ¿Y por qué no hacemos una cosa al estilo, por ejemplo, de China o de Cuba? O no permitimos el uso de las redes o controlamos los contenidos que circulan por ahí. Bueno, que es como ¿quién fue? Vamos a caer en la polémica de quién fue primero, la gallina o el huevo de la gallina. Yo pienso que todo bien planificado, todo bien razonado, que tenga que se le mida toda su fortaleza y se le mida todas sus debilidades, se le haga su foda, pues. Se mira también cuáles son sus amenazas y cuáles son sus limitaciones. Todo eso tiene que medirse para poder establecer una cosa. Las cosas, los programas no se pueden traer de la greña, no se pueden traer porque a mí me parece bonito, o me parece bueno, o que el ministro de Educación que llegó en ese momento le guste tal cosa. Entonces implementa eso. Me parece que no. Me parece que eso tiene que medirse. Por eso es que se implementan las cosas y después vulgarmente tienen que recular. Tienen que recular porque está mal implementado, no da resultado. Entonces, todo bien planificado. Y yo pienso que el problema de la mala utilización de las herramientas estas tecnológicas es que no se le ha orientado bien a los muchachos cómo utilizarlas. Y además de eso, si tú no lo orientas, tú no lo orientas dentro de la parte de la educación escolar, la educación formal, y llega a su casa y tampoco en su casa la maneja, ¿qué va a hacer? No puede ser un muchacho nada. Entonces, todo se vuelve una anarquía comunicacional dentro de esa etapa tan peligrosa que es la etapa de formación, la etapa de búsqueda, la etapa de identificación de su vida del niño. Y por eso es que se ven tantos problemas. Por eso es que se ven tantas cosas malas, bueno, los videos que se presentan en la escuela, que se han decomisado en la escuela, cuestiones horrorosas, ¿no? Sí, ¿no? Y el acceso a sitios todo, de internet claro, donde verdaderamente la información que transcurre es bien. Y además eso, que además los cyber lo utilizan. Al dueño del cyber no le importa nada si que sea al alumno que el contenido lo que le interesa es que le paguen su hora de utilización de su internet, más nada. Entonces hay muchos factores, Marco, que convergen en eso. Ahora, eso nos lleva a otra situación que creo que tiene mucho que ver con eso. Antes debo decir que yo no estoy de acuerdo con el control de los contenidos, yo estoy de acuerdo con el inculcar valores para que la gente, los usuarios sepan discernir entre un contenido y otro, que es beneficioso y que no. Marco, una pregunta, antes que me interrumpa. En el grupo nosotros estudiamos en el Sorrisque. Había un grupo de nosotros que estudiaban en Juan Bautista Arimendi, que eran personas que nosotros sabíamos que consumían marihuana, claro. Cuando el inicio de la marihuana. Sí. Ajá, ¿y por qué nosotros por qué ellos no nos absorbieron a nosotros? ¿Por qué no nos absorbieron? Definitivamente porque nosotros sabíamos que eso no era una actitud correcta. Que era un antivalor, y eso nos lo habían formado en nuestros hogares. Entonces, nosotros, mira, yo viajé una vez con un equipo afuera de aquí, del estado de Esparta, íbamos 12 jugadores, y de los 12 jugadores, 2 no consumíamos, 10 consumían. Porque esos 10 no nos arroparon a mí. No contaminaron. No nos contaminaron porque los simientes que nosotros teníamos en nuestros hogares y los valores que tenemos en nuestros hogares no nos contaminan ni nos corrompe nadie. Y así, las nuevas generaciones, los muchachos que se están formando ahorita, son muchachos que están metidos dentro de la política con 23, 24 años. Son más
son más corruptibles que cualquiera de estos de 40, de 50 años. ¿Por qué? Porque esas vienen no tienen formación de valores dentro Falta de la base. No hay la base, no hay la base. Puede ser fácilmente los corrompen. Eso nos lleva a otra cosa, porque hablamos de la educación como eje fundamental también, al lado de la familia. Eso nos lleva a ver entonces una mirada, dar una mirada sobre las políticas educativas. ¿Cómo las observas tú desde tu actividad como sociólogo, como educador, como pedagogo? Mira, yo pienso que hay que dar un vuelco a lo que es la concepción de las políticas educativas. Tú no puedes... las culturas de las políticas educativas se están haciendo por el novismo, porque me parecen bonitas. Aquí hubo, no sé si tú recuerdas, cuando en vida el maestro el doctor Fucho, sí, que se formó el grupo de los 10, el grupo de los 11, qué sé yo, en la parte esa educativa. Entonces, querían enseñar a los muchachos a leer y a escribir desde un cuento, tenían que aparecer de un cuento, desde lo abstracto a lo concreto. Yo le decía al grupo de los 12, pero ¿cómo tú vas a pretender que un niño va a correr si no sabe gatear? El niño tiene que gatear primero, que tiene que caminar después. ¿Cómo tú vas de lo abstracto a lo concreto? Tiene que ir de lo concreto a lo abstracto, tiene que ir de lo particular a lo general. Entonces, si tú bueno, porque estaba prohibido el A, E, I, O, U, o el mi mamá, mamá. Eso es grave. Un maestro hacía eso. No, ese maestro está fuera de orden, ese maestro no está en nada. Lo que estaba bien es castrando la educación del niño. Bueno, yo le preguntaba qué decían los grupos de los 12. Y bueno, ¿y ustedes cómo fueron formados? Nosotros fuimos formados de mi mamá, mamá. Sílaba por sílaba, ¿no? El silabario. Y ustedes se consideran unos profesionales frustrados. Díganme, me expliquen, ustedes se consideran, entonces ¿por qué estos niños no se van a considerar unos profesionales frustrados? Lo que tenemos que hacer es combinar eso viejo con cuestiones nuevas. Ustedes dicen, en mi mamá, entonces después le ponen un sancocho de letras, si usted quiere, y le ponen sílaba, manteca, maco, entonces identifique esa sílaba aquí. Eso sí, es una asociación. Entonces está lo viejo con lo moderno y lo vas conjugando. Entonces, eso mismo sucede con las políticas educativas. Tú no puedes desechar así por per se lo viejo, eso no puede ser. Lo que tienes que hacer es tomar de lo que está lo mejor, tomar eso bueno y conjugarlo con lo bueno. No todo lo malo es bueno, ni todo lo malo ni todo lo viejo es bueno, ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es bueno, ni todo lo nuevo es malo. Hay un criterio, una expresión popular, claro, que dice lo que está bien no lo arregla. Así es, ¿no? así es. Entonces, si eso te ha dado resultado y te ha dado... Pero el maestro de América, el Alberto Figueroa, fue formado en mamá. Entonces, eso es un frustrado. Pero bueno, sí, eso tiene que funcionar. El silabario tiene que funcionar. Para poder corregir palabras, para poder tú decir, mira, estas son las vocales, estas son las consonantes. Cuando tú unes dos vocales, una consonante, un vocal, te da un sonido, te da tal sonido. Identifica ese sonido allá. Yo pienso que, y así es con todo, eso es lo micro, pero si tomas lo macro, a los contenidos en historia, en geografía, en biología, es lo mismo. Bueno, realmente nuestro tiempo se torna corto cuando esta conversación es interesante, nosotros tenemos que irnos ya, pero antes no puedo dejar de preguntarte tu opinión sobre el proceso político venezolano, la actual crisis que envuelve al país en todos los aspectos, político, económico, social, cultural, en todo. Yo pienso, Marco, y remito a las personas que nos están escuchando en este momento, nos están viendo, váyanse al artículo de hoy. El artículo de hoy en el diario El Sol de Margarita. Se llama Hora de Sensatez, Capacidad y Venezolanidad. Ahí planteo de que ninguno de los actores políticos que hay en ambos bandos, en este momento, ninguno de los dos están en cualidad para resolver el problema de la crisis que padece Venezuela ahorita. Ninguno de los dos. Ni de este bando, ni de los que están en la cabeza visible. Y llamo allí que las personas de sensatez y sin ataduras que hay dentro del chavismo y que hay dentro de la parte opositora deben asumir la rienda de la discusión y el enfrentamiento de la crisis que estamos viviendo. Aquí hay, en los líderes hay mucho odio, mucha pugnacidad de ambos lados, mucha pugnacidad, mucho odio, mucho resentimiento, mucho deseo de exterminar a la otra parte, mucho afán de protagonismo dentro del chavismo y dentro de la oposición. Así no podemos ponernos de acuerdo. No vamos a podernos poner de acuerdo. Aquí pasarán días, pasarán marchas, recontramarchas, pasaremos todos estos años en marcha y no vamos a llegar a una solución.
Dentro del chavismo hay personas que no están de acuerdo con lo que están haciendo los personas del chavismo ahorita, y dentro de la oposición también hay personas muy capaces que no están de acuerdo con lo que los líderes de la oposición están haciendo. Entonces, esas personas están llamadas obligatoriamente, están llamadas por convicción, por moral, por querencia de esta patria, a que se pongan de acuerdo, que discutan y que le busquen la salida a esta crisis que cada día nos asfixia. Es cierto que nosotros queremos salir, es cierto que nosotros queremos accesar a nuestra medicina como accesábamos antes, escogíamos. No me gusta esta marca, dame la otra marca. Es cierto que no podemos seguir, no queremos seguir en este viacrucis que significa conseguir la comida. No queremos, no podemos vivir a expensas del AMPA, es cierto. Pero ¿cómo vamos a buscar las soluciones? Reprimiendo las manifestaciones, no prohibiendo el hecho electoral, quemando los bienes de la nación, quemando con prácticas que no son propias de los venezolanos, sino son traídas de otras latitudes, prácticas criminales. ¿Cómo resolvían los adéculos que pegaban a silletazos? Y a la mañana se caían en el hemiciclo a silletazos, y a las 2 de la tarde estaban almorzando en el qué sé yo, en el mesón. En medio de la barbarie había cierta civilidad. Claro, chamo. Entonces ahorita no hay eso. Características que nosotros no conocemos. Bombas, C4, bromas, nosotros no conocemos. Eso no es contratar personas, armar a las personas para que maten a esto, o tú contratar a esto para que maten. No, pues así no vamos a salir. Por eso es que yo digo que con la mentalidad, y termino, con la mentalidad de estos líderes que tenemos ahorita, rojitos y azules y amarillos y todo, de ambos lados, no se resuelve la situación. Bueno, amigos, ese planteamiento último da para comenzar otro programa, pero desafortunadamente tenemos que cortar aquí. Lo haremos los próximos. Además, yo soy el designado tuyo. Sí, señor. Bien, a ustedes, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Los invitamos para la próxima semana a esta misma hora y este mismo día, y por supuesto por la plataforma digital del Sol de Margarita. Buenos días. Y el Sol de Margarita, el periódico de la verdad. www.elsoldemargarita.com.be